Hola, mi nombre es Jaime Bravo. Tuve la oportunidad de trabajar desde diciembre del año 2002 hasta enero del 2010 en la parroquia Santa María de la Sierra en Medellín, en la Comuna 8, en Colombia. Yo actualmente he cambiado mi estilo de vida, mi orientación también. Trabajé allá, pues en ese tiempo era sacerdote, me retiré hace 5 años atrás. Ahora estoy trabajando en la empresa Editorial Santillana, es de Quito, Ecuador. Así que un saludo para todos ustedes y es muy grato para mí poder hablar de Rocío Cadavid, una maestra insigne a quien admiro, aprecio muchísimo, y esta es una oportunidad para recordar los maravillosos momentos compartidos en medio de una situación muy difícil. Fueron años muy complicados, muy difíciles, allí en la Comuna 8, en la parroquia de Santa María de la Sierra, que comprende los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilian. Entonces, eh, situación de pobreza, de hambre, de analfabetismo, niños sin escuela, fronteras invisibles por la violencia armada, muertos, un proceso de pacificación, etcétera, etcétera. Entonces allí tuve la oportunidad de conocer a la doctora Rocío Cadavid, una insigne maestra que en ese entonces pues llevaba adelante la Escuela Empresarial de Educación. ¿Cómo la conocí? Ella llegó y golpeó la puerta en la parroquia un sábado en la mañana. Pues bien, ofrecía su servicio educativo. Y así tuve la oportunidad de empezar un contacto y también un trabajo conjunto en bien de toda la comunidad. En ese entonces yo buscaba que algunos niños apoyarlos para que estudien, porque no lo estaban haciendo, estaban desescolarizados, y había golpeado varias puertas allí en los barrios más abajo de la sierra, porque en la misma escuelita ya no había cupos, porque era pequeña una escuelita que había allí. Y me negaron. ¿Quién me abrió las puertas? La doctora Rocío. Allí tenía una sede, escuela empresarial, en Esfuerzos de Paz, en Villatina. Así que los chicos, grupo pequeño, recuerdo si eran 10, 15, iban caminando y atravesaban desde Villa Lilian hasta Esfuerzos de Paz, caminando, cruzando las fronteras invisibles por la violencia armada, con temor, con miedo, pero allí lo recibió y pudieron iniciar su educación. Estos chicos luego, cuando la doctora tuvo oportunidad de apoyarle, dice, mire, podemos apoyarlos para que bajen a estudiar al centro. Así fue, se consiguió unas ayudas económicas para que puedan trasladarse y pasar al centro, a la sede central de la Escuela Empresarial de Educación. La doctora Rocío pues ha sido un baluarte muy grande y muy fuerte en esos años. Una persona pues que buscaba ayudar a la comunidad sobre todo vulnerable, para que puedan tener acceso a la educación. Una persona constante, de buen ánimo, de mucho optimismo en medio de las dificultades que vivíamos allí, en medio del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la violencia. Muy valiente, y una determinación por ayudar a la población vulnerable para que tenga acceso a la educación. Así que tuvimos oportunidad de hacer las gestiones ante las autoridades pertinentes para que llegue la educación a los chicos y jóvenes de allí, de estos 3 barrios, como les comentaba, La Sierra, Villa Turbay y Villa Lilian. Y así como se pudo iniciar, sobre todo con los adultos. Y allí pues a mí se me arrugó el corazón. Cuando se empezó la alfabetización, la oportunidad, darles oportunidad a los adultos para que puedan terminar su primaria, su bachillerato. Entre ellos estaba el sacristán, que no había terminado ni la primaria ni la secundaria. Recuerdo que se me fueron las lágrimas. Había 200 adultos que empezaron con ilusión, con entusiasmo, para poder concluir su primaria y su secundaria. Tuve la suerte también de estar en la graduación del sacristán, que se graduó y terminó allí. Pues realmente impactante. Para mí, que iba del Ecuador a Colombia, a mí me llamó mucho la atención el analfabetismo, que adultos que no sabían leer y escribir. Y fue una gran oportunidad para que muchos
muchos adultos puedan terminar su primaria y terminar su secundaria. Luego continuamos para poder que tengan escuela, que tengan la escuela, el colegio, los chicos. En ese tiempo pues se hablaba de una Medellín educada y todo, y allí teníamos como 400 chicos o más que no tenían escuela, estaban desescolarizados. Pues bien, llegó la educación a través de la Escuela Empresarial de Educación por la gestión de la doctora Rocío Cadavid en conjunto conmigo, y así como se empezó a trabajar. Y allí ella superando, el miedo con mucha valentía a los grupos armados que tenían el control de los barrios. Y allí también en diálogos de paz, en mesas de paz, continuamente. En alguna ocasión, inclusive, pues tuvimos la ingrata experiencia de que estábamos en reunión allí en el templo y sonaron disparos y al pie allí pues asesinaron a uno de los jóvenes que estaba retirándose de las armas. Una situación, como digo, de violencia, de muerte, de sufrimiento, pero sin embargo de mucha valentía de la doctora Rocío Cadavid y su equipo, con firmeza, con determinación, con resiliencia, superando todas las dificultades, poder dar la educación a estos niños jóvenes. Y para estos niños pues se gestionó incluso los uniformes, los kits escolares. Se dio un cambio formidable. Estos chicos inquietos, que no se estaban quietos, allí en una ocasión a mí me impactó cuando ya se pusieron el uniforme, tranquilos, serenos, y participaban muy bien. Luego los comedores escolares, allí había el comedor para 50 niños y luego pues se amplió la gestión en esos años e incluso se llegó a tener 3 comedores y se atendía pues a estos 3 barrios, atendiendo hasta 500 niños y llevando incluso alimento a esfuerzos de paz desde Villa Lillian a esfuerzos de paz. Bien, un trabajo muy grande. Ella gestionó también para que apoyara este comedor escolar en que estaban los chicos que luego estuvieron en la escuela empresarial allí en el mismo barrio La Sierra. Estos chicos pudieran pues tener no solamente sus uniformes, tener sus kits escolares, también la alimentación. Entonces con sus contactos se gestionó para que apoyar con alimentos, consiguiendo alimentos. Recuerdo de una escuela Montessori que nos enviaban víveres para poder apoyar a la gestión. Bueno, eso no es todo. También más adelante un trabajo con la primera infancia, con las UPAs, con los niños pequeñitos. También un trabajo muy grande con las madres comunitarias en su formación, en su capacitación, en su seguimiento, en la alimentación y todo. Así que muchos niños fueron beneficiados por este trabajo muy grande, una labor muy valiente, como digo. Allí pues en medio de una situación de sufrimiento, de dolor, de pobreza, de marginación. Así que un gracias muy grande a la doctora Rocío por su valentía, por su trabajo, por su dedicación, por su entrega, buscando el bienestar de toda la comunidad, de esta comunidad vulnerable, dando acceso a la educación, dándoles educación de calidad a través de la escuela empresarial, apoyándoles también con los recursos, como digo, kits escolares, la alimentación y todo. Incluso pues en algunas ocasiones también hicimos las brigadas médicas para poder también que tengan la salud. Y eso no es todo, también la preocupación por el bienestar, por elevar la autoestima de la comunidad. En este ambiente, reitero, de pobreza, en un barrio lastimosamente con una fama negativa por la violencia armada. Recordarán el documental La Sierra. Entonces, allí pues para levantar el ánimo, decía ella, porque me llamó la atención, ella consiguió las peinadoras para que vayan a las mamás, a las niñas del día de la primera comunión. Allí pues les pusieron con sus peinados, con sus trajes, consiguiendo los trajes de la primera comunión en otros lugares con sus amistades, para que ese día estuvieran lucientes y radiantes. Ese día parecía que no estábamos en un barrio pobre, era un barrio de los mejores de Medellín, porque todos estaban elegantes, bien peinados, con sus mejores vestimentas. Eso eleva la autoestima de la comunidad. Así que buscando el bienestar, la comodidad, y luego decir lo mismo para los chicos, que
puedan tener su silla para sentarse, para estar cómodos, porque esa comodidad les permite luego mejores resultados. Así que mis mejores augurios y mis mejores agradecimiento a la doctora Rocío por ese trabajo incansable. Recuerdo, tuve la oportunidad, repito, desde diciembre del 2002 a enero del 2010 de haber trabajado en estos 3 barrios, La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilian, e incluso pues superando las fronteras invisibles, irnos a esfuerzos de paz perteneciente a Villa Tinao. Así que gracias por esa entrega, por esa valentía, por esa determinación, por buscar la educación a niños y jóvenes que no tenían y a los adultos también. Muchísimas gracias. Un saludo desde Quito, Ecuador. Jaime Bravo.